Bienvenidos a Usuarios de Comunicación Aumentativa Alternativa y Lectoescritura, más allá de la lectura compartida, cierto que es un tema que ya hemos visto en otros webinarios y es algo bastante de lo que se habla bastante la lectura compartida, ¿sí? Pero, ¿qué pasa más allá de la lectura compartida? Es lo que vamos a ver el día de hoy, enfocándonos, por supuesto, en usuarios de comunicación aumentativa alternativa, ¿sí? Mi nombre es Vianey Figueroa, soy fonoaudióloga y soy parte del equipo de TOBI Dynavox en español. ¿Sí? Para las personas que no conocen TOBI, TOBI es una empresa que se dedica a desarrollar tecnología asistiva de la comunicación, también conocida como comunicación aumentativa alternativa de alta tecnología, que son todas las formas de comunicación aparte del habla, ¿sí? Que todos utilizamos, solo que para las personas que tienen dificultades para comunicarse de forma hablada, la CAA, Comunicación Aumentativa Alternativa, se vuelve fundamental para su desarrollo integral y cierto aprendizaje del lenguaje. Nos encontramos, como decía, en más de 65 países en el mundo, incluyendo, por supuesto, Latinoamérica y España. Sí, la agenda del día de hoy vamos a ver específicamente qué es la lectoescritura, que reconocemos como lectoescritura, qué es la lectoescritura emergente y el aprendizaje integral de la lectoescritura emergente que va a decantar, ¿cierto?, en un proceso ya de aprendizaje directo de la lectoescritura muchísimo más fácil y de una forma súper natural. ¿Sí? Cuando vamos aumentando entonces en el nivel de dificultad de las estrategias ¿cierto? De aprendizaje integral de la lectoescritura emergente, el conocimiento de toda la lectoescritura se va dando, entonces decae naturalmente en el aprendizaje directo. ¿Sí? Entonces, y vamos por supuesto, ver los componentes de este aprendizaje integral de la lectoescritura emergente y, por supuesto, ejemplos de actividades y dónde pueden adaptar actividades para usuarios deseados. ¿Sí? Empecemos. Entonces, la lectoescritura, sí, es la habilidad de escribir y leer y usar la escritura para comunicarte con el resto del mundo. ¿Sí? La enseñanza de la lectoescritura es fundamental, totalmente fundamental para las personas que se comunican y utilizan sistemas de comunicación aumentativos alternativos, por lo que siempre y desde un inicio debería ser un enfoque en terapia y en la enseñanza, ¿sí? Que ese pequeño, esa pequeña o la persona de la edad que tenga pueda aprender sobre la lectoescritura, ya que para aprender de ella no existen requisitos, ¿sí? Todos podemos aprender sobre la lectoescritura. ¿Ya? ¿Y cómo se aprende la lectoescritura? Mediante la interacción y la exposición de todos los aspectos de la alfabetización. ¿Sí? ¿Cuáles son esos? Escuchar, hablar, leer y escribir. Es decir, antes de llegar a yo decir la con la A es ma, ¿sí? Que es una instrucción directa ya de la lectoescritura, debo haber pasado por todo un proceso de exposición previa, ¿sí? Que en desarrollo típico se da, ¿cierto?, en el jardín infantil, ¿sí? Antes de los 5 años, de escuchar, hablar, leer y escribir, o hacer como que escriben, ¿sí? Entonces, todo esto también lo van a necesitar las personas que utilizan SEA. ¿Y por qué es tan fundamental para los usuarios de SEA? Porque va a ser lo único que les va a permitir expresarse con libertad. ¿A qué me refiero con esto? Los usuarios los y las usuarias, ¿cierto?, que utilizan CAA en base a pictogramas, tienen un set de vocabulario limitado en su sistema de comunicación, ¿cierto? La cantidad de pictogramas que tenga, si es que conoce o no la ubicación de todas las palabras en su dispositivo, etc. Entonces, lo que finalmente le va a permitir tener toda la libertad de decir lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere decirlo, no dependiendo de lo que tiene o no tiene su sistema, es conocer la lectoescritura. Por eso es que es el foco, ¿sí? Lo que va a permitir también su desarrollo y la independencia. ¿Cuándo iniciar la enseñanza de la lectoescritura en personas que utilizan comunicación aumentativa alternativa? Y es que en realidad cuando la persona está viva. Hay estudios incluso que dicen que en el vientre materno, cuando los bebés aún no han nacido, ¿cierto? Pueden reconocer la diferencia entre cuando la mamá canta, cuando lee o cuando le habla,
¿sí? Es decir, el desarrollo de la lectoescritura y la aproximación a la lectoescritura viene incluso antes de nacer, ¿ya? Así es que en realidad eso no es distinto tampoco para las personas que utilizan CAA, por lo que siempre podemos iniciar la enseñanza de la lectoescritura eh, exponiendo a la persona a experiencias con la lectoescritura, ¿sí? Entonces, cuando se enseña sobre la lectoescritura, incluso mucho antes de aprender a hablar, ¿ya? Mucho antes, mucho antes. Las personas con desarrollo típico aprenden a hablar como al año. Bueno, todo ese año previo, esa familia debía haberle leído, a ese bebé tal vez vio gente leer, etcétera, ¿ya? Y entonces podemos decir que con estas 27 letras, creo que son 28 en español, ¿sí? Pero con estas letras, em, la enseñanza de la CA siempre debe estar enfocada en desarrollar este pilar principal, que es la lectoescritura, y con este conjunto de letras van a poder acceder a la libertad total, ¿cierto?, de expresión sin limitación del vocabulario que esté o no esté en su sistema de comunicación. Entonces siempre tiene que ser, ¿cierto?, un objetivo y tiene que ser trabajado desde siempre. ¿Qué es la lectoescritura emergente? Sí, ya he ido comentando un poco qué es, pero en sí, ¿qué es? La lectoescritura en sí, en general, es una de las enseñanzas más importantes que podemos entregar a las personas debido al impacto que esto tiene a lo largo de su vida. ¿Sí? La investigación nos dice que la comunicación, la lectura y la escritura pueden desarrollarse simultáneamente para los niños con discapacidad y que no hay requisitos, ¿cierto?, para que un estudiante pueda o no entrar a conocer o exponerse al mundo escrito. Entonces, ¿cómo se define la lectoescritura, cierto, este regalo tan preciado? La lectoescritura emergente se define como el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que son precursores, ¿sí?, del desarrollo de la lectoescritura, de la lectura y la escritura. ¿Ya? Eso es la lectoescritura emergente, toda la experiencia previa. ¿Y cómo nos exponemos al mundo escrito? Nos exponemos al mundo escrito en el supermercado, en, en la calle, ¿cierto? Dentro de la escuela, explorando con lápices, tal vez manipulando algún libro, haciendo como que escribes tal vez con algún lápiz adaptado, etcétera. ¿Sí? Teniendo acceso finalmente a cosas escritas y a personas escribiendo o leyendo. ¿Sí? Entonces, todas estas actividades relacionadas con la lectura, juegos y conversaciones relacionadas a la lectoescritura provee a la persona de oportunidades para aprender y hacer sus propias hipótesis sobre la lectoescritura. ¿Ya? Entonces, cuando yo le leo a un niño pequeño, tal vez, o alguien que está, ¿cierto?, en etapas muy iniciales del aprendizaje de la lectoescritura, cuando yo leo y, por ejemplo, sigo el texto de izquierda a derecha, ya le estoy diciendo en qué orden se lee. ¿Sí? Va a empezar a encontrar similitudes entre las letras. Va a ver que las letras tienen grupos pequeños que tal vez representan palabras, ¿sí?, o sonidos del español. Por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, si es que leo un encuentro de la mariposa, la mariposa, mira, mariposa empieza igual que tu nombre, Marco, ¿sí? ¿Qué otra palabra conoces con sí? Y puedo ir haciendo ese tipo de interacción con el niño cuando yo voy leyendo. Y la evidencia científica nos dice que se necesitan 1000 horas de experiencia relacionada a la lectoescritura, con las experiencias que mencionamos anteriormente, para sentar las bases que más tarde que van a permitir la instrucción directa y combinar, ¿cierto?, letras para formar palabras. ¿Ya? Estas 1000 horas se encuentran, ¿cierto?, em, no necesariamente tiene que ser leyendo un cuento, sino que puede ser solo tal vez leyendo tal vez los letreros de las calles o cuando van al supermercado el nombre del supermercado o encontrando similitudes en las letras en, no sé, en un diario, por ejemplo, o haciendo la lista del supermercado, si es que la mamá la hace la nota en papel, haciendo parte y dejando que el niño participe de esa lista y contándole lo que está escribiendo. ¿Ya? Entonces, todas esas experiencias y el conocimiento que nosotros entregamos sobre la lectoescritura suman a estas 1000 horas, ¿ya? Pero incluso, como esto se ha visto de esta manera,
por ejemplo, en Chile, se recomienda en sala cuna y jardín infantil, ¿cierto? Los niños pequeños que lean todos los días un cuento, que más o menos son como 15 minutos por día, y con eso ya están como cubiertos respecto a la experiencia relacional mundo escrito. ¿Sí? Todas esas cosas tienen un porqué. Ya, y este es el porqué. ¿Por qué se necesita esta exposición? Para que después tengamos niños que avancen en la lectoescritura bien y a la par tal vez de sus compañeros, y también que, ¿cierto? Que ellos también se puedan exponer a esta experiencia. Pero ¿qué pasa con los estudiantes, ¿cierto? Con los pacientes usuarios de SEA y la lectoescritura? Primero, tenemos que tener súper claro que no son personas, ¿cierto?, que vayan a necesitar una exposición distinta o que se vayan a beneficiar de cosas diferentes. Como que siento que personalmente que siempre existe como esta diferenciación, ya, pero al todo el grupo vamos a hacer esto, ya este niño no sé y no se expone y como que queda un poco aparte, ¿cierto? Y tenemos que tener súper claro que los niños con alguna discapacidad se van a beneficiar de las mismas actividades que sus pares, ¿sí? Entonces, pero el pero es que puede que necesiten más horas de exposición que el desarrollo típico. Entonces, cuando yo estoy pensando, uy, no, pero es que este niño que tiene parálisis cerebral tiene 6 años, va al colegio y todavía no aprende a leer y a escribir, yo me pregunto, ¿ese niño habrá estado expuesto 15 minutos al día, 3 años para asentar las bases que le permitan aprender a leer y escribir en el colegio con sus pares? ¿Ya? Entonces, de alguna forma, evitemos por favor ser injustos, ya que tenemos que tener muy en cuenta el nivel de exposición al mundo escrito que ha tenido esa persona para poder exigirle algo, ¿sí? Entonces, desde un inicio, igual lo que pasa con las personas que utilizan CA es que se centran mucho en la terapia y en la enseñanza, en el aprendizaje y el uso del lenguaje, pero no tanto en la lectoescritura. ¿Ya? Y nos olvidamos también que cuando yo estoy trabajando en lectoescritura, también estoy trabajando en la comunicación de ese usuario. Por lo que actividades de lectoescritura son tremendamente bienvenidas en las terapias de fonoaudiología, sobre todo, ¿cierto? Dentro de la terapia de un paciente que utiliza comunicación aumentativa alternativa. ¿Ya? Porque voy a estar trabajando lenguaje y también la lectoescritura. ¿Ya? Así es que es como un 2 por 1, muy bueno. Y también saber que todos, sin excepción, sin importar la condición de esa persona, tiene derecho a aprender, ¿sí? Todos. Así es que tenemos que ir solo encontrando ahí algunos acomodos para que esto sea posible. ¿Ya? Entonces, la instrucción integral de la alfabetización emergente de todas estas experiencias previas, si bien puede ser, ¿cierto? Ahora lo vamos a ordenar. ¿Qué tipo de actividades y cómo yo puedo adaptar estas actividades a mi usuario deseado? Primero tenemos que tener que, según Karen Erickson y David, no voy a atreverme a pronunciar ese apellido que está escrito en pantalla, sí, pero y David, digamos, que son, ¿cierto?, de la Universidad de Carolina del Norte, en un centro que se especifica en desarrollar, ¿cierto?, estudios sobre la alfabetización en personas con necesidades comunicativas complejas, es decir, ellos son referentes a nivel mundial en SEA y lectoescritura. Menciona que la instrucción integral de la alfabetización emergente lleva cinco grupos, ¿sí? Como de actividades. Y empieza con alfabeto y conciencia fonológica. Esto no es un orden, sino que todas tienen que ir ocurriendo y todas tienen un nivel de dificultad. Por ejemplo, en una etapa inicial, en el conocimiento del alfabeto y conciencia fonológica, yo puedo solamente tal vez pegar algunas letras y saber que eso tiene sonidos y ya. ¿Sí? O exponer letras y después va a decir, ah, esas letras las he visto en otra parte, y así voy avanzando en la conciencia fonológica hasta que ya puedo segmentar por sonidos de palabras, ¿ya? Cada uno de estos pasos entonces va a tener distintos niveles de dificultad que tenemos que ir mostrándolos en forma creciente dependiendo de las habilidades del usuario de comunicación aumentativa alternativa. ¿Ya? Entonces tenemos alfabeto y conciencia fonológica, lectura compartida, que ya conocemos un poco más de eso, escritura compartida, escritura independiente con acceso al alfabeto completo y también la lectura autoseleccionada. ¿Ya? Así es que ahora vamos a ir viendo uno por uno.
La conciencia fonológica y el alfabeto. ¿Ya? La conciencia fonológica es la habilidad metalingüística en que se toma conciencia del propio lenguaje, ¿ya? Eso es una habilidad metalingüística, tomar conciencia del lenguaje, en donde específicamente sabemos que las palabras están conformadas por unidades más pequeñas, ¿ya? La conciencia fonológica es uno de los mayores predictores que hay sobre el aprendizaje de la lectoescritura, por lo que todas las actividades que estén relacionadas con conciencia fonológica van a ser tremendamente beneficiosas para el alumno. ¿Ya? Independiente si es usuario de comunicación aumentativa alternativa o no, ambos se van a beneficiar siempre de aumento en la conciencia fonológica, ¿sí? En un inicio, por ejemplo, se imitan los tonos y ritmos del habla cuando ya son más pequeños y hasta que ya vamos a ir avanzando, ¿cierto? Y otra cosa importante a tener en cuenta es que lo que se ve, el que sucede, es que mientras más problemas, ¿cierto? Que aumenta finalmente un niño que va a tener, ¿cierto? Unas habilidades perceptivas y motrices más bajas se ve menos expuesto a, ¿cierto? El conocimiento del alfabeto y la conciencia fonológica. ¿Qué es lo que debemos evitar? Entonces, ¿cómo desarrollar conciencia fonológica? Puede ser con canciones, puede ser con rimas, puede ser reconocer el sonido inicial y buscar otras opciones. Podemos trabajar con el sonido inicial del nombre, ¿sí? Y con ese mismo sonido inicial del nombre podemos buscar otras palabras que se le asemejen. A eso se refiere acceso fonológico al léxico, a las palabras, ¿sí? ¿Qué palabras inician con este sonido o como esta palabra, ¿sí? Segmentar sílabas y después los sonidos. Y de hecho, incluso antes de llegar un poco a la conciencia fonológica, también tenemos que tener súper claro que el niño debe reconocer una palabra por sí sola. Entonces, por ejemplo, podemos contar palabras en una frase, ¿sí? Para reconocer que la frase está compuesta, por ejemplo, de 3 palabras. Después, cada palabra la podemos partir en sílabas y cada sílaba la podemos partir en fonemas, que son los sonidos de cada de las letras, digamos, de los grafemas de esa palabra. Entonces, todo eso finalmente me va a aumentar la conciencia fonológica. También se puede trabajar con pseudopalabras, por ejemplo, palabras inventadas, ¿cierto? Las pseudopalabras son palabras inventadas, pero que siguen la forma del idioma, ¿ya? Porque ahí yo no voy a poner una K con una L o algo, una combinación de letras que en el español no existe, ¿ya? Y señalar letras y sus sonidos dentro de actividades diarias. Podemos ir encontrando tal vez letras que se repiten e ir practicando qué sonido tiene esa letra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una actividad, ¿cierto? Para niños, para aumentar la conciencia fonológica, en donde tienen que pintar los casilleros abajo de cada imagen según cuántas sílabas tenga el objeto o animal, ¿sí? O insecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Cuando tenemos un niño que utiliza comunicación aumentativa alternativa, siempre debemos utilizar los apoyos visuales, siempre, ¿ya? Y también recordar que debemos hacer posible que ese niño pueda marcar en ese casillero, ¿sí? Y nosotros tenemos que ver cómo hacemos eso posible. Tal vez ese niño va a necesitar una adaptación de que en realidad en una página completa haya solo una imagen y poder marcar con una línea muy grande cuántas sílabas tiene, ¿ya? O tal vez va a necesitar ver esa imagen con pictogramas de alto contraste porque tiene problemas visuales, ¿ya? Etcétera. Todas estas actividades son actividades que también se practican con personas que no utilizan sistemas de comunicación aumentativa alternativo, solo que en el caso de la CAA, de alumnos que usen CAA, debemos encontrar la adaptación de cómo hacer que esta actividad funcione y ese niño pueda hacer selecciones y me pueda responder en esa actividad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta es una actividad que yo hice en Boardmaker 7, ¿ya? En donde estoy practicando las rimas, ¿sí? Entonces, ese pequeño necesitaba una hoja más grande. Entonces, yo hago, ¿cierto? Y pongo las opciones que yo creo que él me va a poder marcar o seleccionar aquí abajo de cuáles finalmente terminan igual que logo, que, ¿cierto? Terminan en bo,
¿Ya? Entonces, lo genial que tiene WordMaker 7 es que tiene un buscador que me permite hacer estas actividades adaptadas y también que me podrían servir para cualquier niño, ¿cierto? De forma muy rápida y con un buscador muy eficiente. Entonces, veamos cómo hice esta actividad y cuánto me demoré, ¿sí? Entonces, ¿cuál rima con lobo? Voy a escribir yo globo, enter, me aparecieron los globos. Voy a ir pausándolo porque es tan rápido que... ¿Sí? Entonces, yo escribo globo en el casillero, ¿sí? Presiono enter y se abren todos los globos que el sistema tiene con pictogramas para hacer la actividad. Yo presiono enter de nuevo o seleccionar y se selecciona la imagen que está ahí, ¿ya? Después yo voy a escribir bo porque quiero un distractor, ¿sí? Algo que no sea, perdón, que también termine con bo en este caso, ¿ya? Porque aquí escribí globo y ahora ya no sé qué más termina con bo. Por ejemplo, voy a escribir bo solamente, ¿ya? A ver cómo me ayuda el sistema y puedo poner palabras que terminan con bo, ¿ya? Y ahí el mismo sistema me lo va a evitar. Me va a evitar que pase, que yo vuelva a mi pasado antes de WordMaker 7 y busque en internet palabras que riman con bo. Y después me iba a Google y buscaba las palabras que tenía en la lista para no pensar tanto en qué opciones, si es que no se me ocurrían rápido. Y después copiaba, cortaba y me iba a Word a hacer esta actividad que a veces se me corrían todos los cuadros y ahí quedaba la escoba. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo puedo escribir palabras que terminan con bo y buscarlos y me da 59 resultados y yo ahí ya elijo qué quiero. ¿Ya? Por ejemplo, cubo. O ahora un distractor. Ahora sí el distractor. Y es en do. Entonces, abogado, aburrido, 1000 resultados con do. Lo que puedo hacer también es buscar directamente en internet para no ir a copiar, cortar, pegar y todo eso que solemos hacer los terapeutas, ¿cierto? De imágenes y cosas. Entonces busco directamente en internet y ya está ahí. Y por último también puedo buscar dentro de mi computador, ¿cierto? Dentro de mis archivos de imagen. Y ahí ya tengo lista esta actividad. Este video duró, en esto me demoré 40 segundos en hacer esta actividad. Después la puedo duplicar, puedo cambiar, ¿cierto? Los pictogramas que estoy utilizando, puedo utilizar pictogramas en contexto, de alto contraste, clásicos, que sean enfocados en adultos, que no sean tan caricaturizados, ¿cierto? Como de los infantiles. Puedo usar incluso pictogramas de lengua de señas dentro de WordMaker 7. Entonces, en realidad es genial porque además también me va a permitir hacer estas actividades que yo necesito enfocado, por ejemplo, a conciencia fonológica, que se puedan utilizar con seguidores oculares, en sistemas touch, ¿cierto? En las tablets, en pantallas interactivas, que se puedan usar con pulsador, etc. Entonces, esto va a ser una gran herramienta, ¿cierto? Para adaptar todo este material que yo necesito para mi usuario deseado. ¿Ya? Y decíamos, ¿cierto? Que era conciencia fonológica y alfabeto. ¿Ya? Ahora vamos a ver y alfabeto. Y el conocimiento del alfabeto se refiere a que exista la idea de que las letras en conjunto representan los sonidos del lenguaje. ¿Ya? Es solo eso, no es saber qué sonido representa qué letra, sino que tener esa idea de que esas letras representan sonidos. ¿Ya? Y que esos sonidos finalmente van a conformar palabras. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Vamos a reconocer también, aparte de eso, que es lo más importante, ¿cierto? También vamos a reconocer que las distintas letras también tienen distintas formas. Entonces, ¿qué sucede? Acá este pequeñito, por ejemplo, si ustedes pueden ver, tiene todas las letras pegadas en su pieza, esa es la pieza de él, para que pueda saber que existen las letras y la mamá tal vez le dice, tú te llamas Miguel con M, mira, con esta letra empieza tu nombre, ¿sí? Y le va comentando en su cotidiano sobre las letras porque las tiene disponibles. O en estos mismos, ¿cierto? Aquí una actividad, ¿cierto? En el jardín infantil, en donde van y ponen, por ejemplo, la letra mayúscula y la minúscula, y los niños en realidad solamente están expuestos a esto que escribió su profesora, pero les da la idea de que, ay, esta letra es la A, y la profesora puede decir, la A y esta también es la A.
y esta es la B y esta también es la B. Hay como distintas formas de hacer las letras, ¿ya? Y también no olvidar que los pictogramas en un sistema de comunicación siempre deben estar acompañados de su palabra escrita, como está aquí, ¿ya? Porque me va a dar conocimiento sobre el alfabeto y buscar repeticiones dentro de las palabras o combinación de ellas. ¿Sí? Entonces siempre el pictograma siempre tiene que tener su palabra escrita abajo, eso es lo que se recomienda, pero, y aquí está el pero, cuando nosotros utilizamos un sistema de comunicación aumentativo alternativo de alta tecnología y yo presiono un pictograma, muchas personas lo que hacen es que ese pictograma presionado se vaya a la ventana de mensajes utilizando la imagen y la palabra. ¿Qué es lo que recomienda Karen Erickson y su equipo? Que eso no sea así, ¿sí? Porque cuando yo envío, ¿cierto? Y formo una frase con pictogramas y cada palabra tiene un pictograma sobre la palabra escrita en mi ventana de mensajes, lo que estoy haciendo es distraer la atención desde la palabra escrita a la imagen. Y lo que nosotros necesitamos es que la persona conozca que el pictograma se va a pasar la palabra a su ventana de mensajes y presta atención a las palabras, que incluso en algunos sistemas de comunicación se va iluminando cada palabra al momento que el sistema lo reproduce lo que la persona escribió con su sistema. ¿Ya? Así es que ojo con eso. La lectura compartida no es el foco de este webinario porque hay un webinario específicamente de lectura compartida, pero a grandes rasgos, para no dejarlo fuera, ¿sí? Lo vamos a ver rápidamente. La lectura compartida es una experiencia interactiva de lectura que ocurre cuando un estudiante participa o comparte de la lectura, ¿cierto? Participa y comparte, ¿sí? De la lectura de un libro o texto mientras es guiado por un adulto. Es decir, cuando un adulto lee un libro a los niños y los niños participan, eso es muy importante, participan de la lectura, ¿cierto? De alguna manera. Entonces, ¿qué se recomienda hacer con la lectura compartida? ¿Qué hacemos página por página a los niños en general? ¿Qué hacemos? Hacemos un comentario por página, es decir, por ejemplo, no sé, hoy día un cuento sobre Peppa Pig. Hoy día Peppa Pig va a ir con su familia y yo comento, a mí me encanta, a mí me gusta mucho estar con mi familia. Entonces yo voy y presiono, a mí me gusta mucho estar con mi familia. Y le puedo preguntar, ¿a ti te gusta estar con tu familia? Le puedo decir, ¿a ti te gusta? Y modelo en el sistema de comunicación, presiono gustar, que es la palabra que quiero enseñar, ¿cierto? Para que podamos ir modelando el sistema. Entonces, por cada palabra, asimismo, por cada página, yo voy a hacer un comentario, una pregunta y una respuesta. Y eso, en el caso de los niños con sistemas de comunicación aumentativa alternativo, además se hace modelando el sistema de comunicación, que es utilizar el sistema de comunicación mientras hablas. Ahora va a quedar mucho más claro porque les voy a mostrar un video. Ya, aquí les dejé el webinario específico de lectura compartida para que puedan ir viendo esta estrategia, ¿cierto? De comentario, pregunta, respuesta, que es CAR, C-A-R en inglés, una estrategia bien conocida si la buscan. ¿Ya? Y acá está Maurín. Maurín es el primer día que conoció a Liam, creo que se llama él, si no mal recuerdo, y ellos están utilizando un sistema de comunicación aumentativo alternativo de alta tecnología con acceso visual. Liam es bastante nuevo en el uso de esta tecnología, así es que es un usuario súper emergente. ¿Sí? Y además está expuesto a todo el conocimiento de la lectoescritura emergente y están haciendo una actividad de esto. ¿Para qué? Para enseñarle vocabulario, enseñarle a utilizar su sistema de comunicación, mientras también nos enfocamos en el desarrollo de la lectoescritura. Ya, veamos este video. Here's one about food. Y le da a elegir el cuento al niño. ¿Sí? What do you think? Entonces, el niño no presiona nada en su sistema, pero I think I saw you looking at the one about animals. I think that's what I saw too. Do you want animals? le están dando una intencionalidad a su vista, ¿sí? Hicieron que él eligiera al mirar el libro que él quería. This is kind of a silly book. ¿Ya? Y dice, creo que es un libro tonto, ¿sí? Putin. This book ¿Sí? is called It's Not Good. Este libro, entonces va leyendo y fíjense que Like van animals. siguiendo el texto con el dedo.
Do you like them? Do you like animals? Yeah. Ready? ¿Sí? Y ahí, Gosh, ay, Leah. si se fijaron, en ese momento, cuando le preguntó, ¿a ti te gustan los animales? Presionó gustar en el sistema de comunicación de Liam. Y así le está enseñando a que la palabra gustar, que está escrita en ese cuento, está en su sistema de comunicación y que la puede usar. ¿Ya? En este periodo previo, inicial, el objetivo es que él se exponga a su sistema de comunicación, ¿sí? Y que se exponga al mundo escrito. El objetivo de esta actividad no es que Liam vaya y seleccione y vaya y lea, o no. En un inicio va a ser la exposición el primer objetivo. Ya sigamos viendo el video. A wolf is not. It's not No. a good pet. It's not. That pet. I would not No. want that pet. Do you Want. want it? No. Do you want it? Want. Ready? I said more. Good. That's awesome. A lion is No. not No. a good pet. I don't like Like. it. ¿Sí? Entonces, ahí pudimos ver un poco de lectura compartida, ¿ya? Y ahí va haciendo entonces un comentario, una pregunta, y como Liam todavía no usaba su sistema de comunicación de forma activa, estaba en este periodo de exposición que menciono, ella iba también modelando las respuestas, ¿ya? Enseñando la palabra no, que era la palabra central a enseñar de ese libro, ¿sí? Un libro de vocabulario núcleo. Existen varios libros sobre eso que pueden utilizar. Ya acá, por ejemplo, una lectura compartida de Philip y su mamá, ¿sí? Veamos este video, o al menos un poco de él. Okay, Philip, we're gonna read a book. It's called More, Please. More. Entonces él en este libro va a aprender y va a trabajar la palabra I más, want more ¿sí? food. More food. More. That's right. More. Look, she's reading more. I want more pancakes. More pancakes. Ujú. And more bacon. More. More Good bacon. More. What else is there? I want more sandwiches. More. More sandwiches. Very good listening. And Sí. more soup. Do you see? More soup. More. Genial. Entonces, en este video vemos que él está también leyendo un cuento de vocabulario núcleo, que son las palabras más utilizadas en un idioma, ¿cierto? De forma hablada y escrita. No, gustar, que eran del video anterior, y más son palabras del vocabulario núcleo, y así le están enseñando a él. Así parten, exponiendo, ¿cierto? Enseñándole primero las palabras del vocabulario núcleo con cuentos, para exponerlo a ambas cosas a la vez, ¿ya? Y él va también participando y es un niño hermoso, ¿cierto? Entonces, lo que pasa acá y por qué me quería mostrarles este video también, es porque en este video se evidencia que la comunicación aumentativa alternativa que está usando él propicia el desarrollo del habla, ¿ya? Él, si es que puede motrizmente hablar, la comunicación aumentativa alternativa lo va a empujar a que lo haga, como ahora que está practicando decir more, que es más en inglés, ¿ya? Hay muchos videos de esta familia, los recomiendo bastante que los busquen, ¿sí? Lo pueden buscar en el Instagram, perdón, en el YouTube de Quinera, ¿sí? Quinera. Ahí estaba escrito Quinera, ¿sí? Quinera. Busquen ese Instagram, o sea, ese YouTube, canal de YouTube, y van a encontrar la playlist de esta familia que es maravillosa, y esa mamá es, pero un 7, ¿sí? Enseñándole a su hijo. Y los cuentos de vocabulario núcleo los pueden encontrar en Pathways para Core First, y cada palabra del vocabulario núcleo tiene 3 cuentos que van a ser como imágenes reales o de niños, dependiendo si la persona con la que trabajan es adulta o es un niño. Ya o se beneficia más de imágenes reales o de dibujos. Entonces lo pueden encontrar en Pathways para Core First.
Pathways es una aplicación gratuita, siempre es gratis, que es muy robusta y te explica cómo enseñar la comunicación aumentativa alternativa y te da muchísimas otras cosas más. De hecho, por favor descárguenlo porque les va a servir un montón. Van a poder encontrar muchos videos explicativos, van a poder encontrar los objetivos que deberían seguir con su usuario, ¿cierto?, a desarrollar en terapia para desarrollar todos los objetivos en relación al desarrollo del lenguaje, ¿cierto? Y las competencias comunicativas de una persona que tiene comunicación aumentativa alternativa, que usa SEA. La escritura compartida, ¿sí? La escritura compartida, ¿qué es? Son experiencias de escritura asistida. Eso es la escritura compartida, ¿sí? Entonces permiten mayor, ¿qué pasa? ¿Por qué se requiere? Porque permiten mayor control sobre las herramientas que van a utilizar, ya sea un lápiz adaptado, un seguidor ocular para acceder al teclado, etcétera, o una tablet, lo que sea lo que estén ocupando y que el niño pueda utilizar para escribir o hacer como que escribe, ¿ya? Y tiene como propósito la escritura, o también puede ser que ese niño nos ayude a nosotros a escribir y sea partícipe del proceso de escritura, ¿ya? ¿Cómo así? Actividades posibles, por ejemplo, demostraciones de cómo se escribe diariamente. Hoy día vamos a escribir tu nombre, hoy día vamos a escribir qué día es, y en la pizarra puede escribir hoy día es lunes, hoy día está nublado, hoy día, no sé, lo que sea, pero que siempre nos va a escribir al menos una vez al día algo relacionado con el niño. No vamos a escribir como hoy día tengo que mandar, o sea, puede ser también, pero ojalá sea algo que al niño le interese, ¿ya? Y una cosa muy buena es que todos los días, por ejemplo, practicar escribir su nombre. En un inicio van a hacer una línea, después tal vez van a ir copiando, pueden ir encontrando como sonidos similares con las letras del nombre, etcétera. Y otra cosa que se usa bastante, ¿sí?, en usuarios de CA es la escritura en formatos predecibles, ¿ya? ¿Qué es eso? Es hacer que el alumno participe de la escritura todos los días, de forma que yo tengo una frase hecha, por ejemplo, mi libro es, y todos los niños, por ejemplo, si tengo un grupo de niños que utiliza CA, yo puedo asistirlos y dejarlos en descripciones, por ejemplo. Y voy a decir, mi libro es divertido, y que cada niño diga una palabra y yo cada palabra que ellos dicen la escribo para que ellos me digan qué escribir y sean partícipes del proceso de escritura, ¿sí? Entonces ellos me asisten a mí en qué yo escribo. Lo bonito de esto es que puedo avanzar mucho con esta actividad, ¿sí? No es solo esto, sino que después podemos hacer distintos pasos, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo una escritura, ¿cierto? Una escritura en formato predecible, que en donde dice me gusta el computador, dice Tomás, me gusta la pelota, dice Lucas, ¿ya? Después de tener el primero, que es de escritura, ¿cierto?, que ellos me ayudaron, puedo ir buscando, miren, acá miren, todas estas palabras empiezan con la misma letra. Y aquí dice todos, 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 todas. Empieza con tu, ¿sí? Por ejemplo, y puedo ir haciendo esas asociaciones. O miren, acá se repiten algunas vocales y así puedo ir comentando qué es lo que está escrito y buscando similitudes entre palabras. Después de esto, puedo recortar las oraciones, ¿sí?, hacer que las ordenen, e incluso yo he visto algunas actividades en que le dan una palabra a cada niño y se tienen que parar en orden, cosa que su oración tenga sentido. Y ahí trabajamos en equipo, por ejemplo. Después, todas estas oraciones ya ordenadas, por ejemplo, las podemos hacer un libro y que juntos todos hayamos escrito un libro, el libro de los gustos de Fabián, por ejemplo. A Fabián le gusta y poner todas las cosas que él nos dijo que le gustaban, por ejemplo. Y creamos un libro y después ese mismo libro, que yo también puedo hacerlo coincidir con palabras del vocabulario núcleo, lo podemos leer, modelar en el sistema de comunicación, ¿ya? Así es que esto de la escritura en formatos predecibles es bastante útil. Por otro lado, también está la escritura independiente con acceso completo al alfabeto, ¿ya? Todos los estudiantes deben tener acceso completo al alfabeto para poder explorarlo y hacer sus propias hipótesis sobre esto, ¿ya? Se refiere entonces a poder experimentar la escritura, ya sea con lápices comunes, con lápices adaptados o acceso por mirada al teclado, ¿ya?
Es como hacer como que escribe. Esto que nosotros vemos en los niños que pueden manipular, por ejemplo, lápices, que hizo una línea en el cuaderno y dicen, ay, no, aquí dice mariposa. Y no dice mariposa, o escriben una carta llena de líneas y hacen como que escribe. Ya, ese tipo de actividades. Entonces debemos dar acceso a eso también a los usuarios de CAA, que muchas veces también tienen dificultades motrices, para que puedan explorar o hacer como que escriben. O decirles, hoy día vamos a escribir una carta, por ejemplo. ¿Te gusta? Y le puedo escribir, leer un libro sobre cartas o cuentos y le puedo invitar a escribir, ¿sí? Hay como ya la creatividad propia del terapeuta para hacer la actividad, ¿sí? Y ojo acá, que no se debe indicar qué palabra o letra el niño debe escribir. No, uno no le puede decir, escribe tu nombre ahí. No, ¿sí? Uno puede poner una imagen que al niño le guste y el niño sabrá y va a decidir qué quiere escribir, ¿ya? Entonces, tiene que ser, ¿cierto?, por una motivación propia y porque de eso se trata, ¿cierto?, después de escribir. No es que uno le digan, a ver, escribe ahí alicate. No, yo quiero escribir lo que yo quiero escribir, ¿sí? Y esto también tiene que pasar con los niños. Em, hagan comentarios positivos cuando escriba algo o sobre la imagen sugerida que ustedes le dejaron por ahí y que sea auténtico y significativo. Por eso ustedes no le pueden decir qué escribir, ¿sí? Pueden dar alguna sugerencia o poner un tema de conversación antes, etc. Ya entonces podemos hacerlo así en un niño que puede manipular, que le cuesta, fíjense ahí cómo él toma el lápiz, ¿cierto? Entonces necesitamos un lápiz más grueso que pudiese manipular mejor, por ejemplo. O podemos hacer un teclado, ¿cierto? En un sistema de comunicación, este de Snap, y yo aquí resalté las vocales para que les fuese mucho más fácil trabajarlas, ¿ya? Porque por lo general son las primeras letras que los niños aprenden, las vocales, ¿ya? Que se les enseñan. Entonces también, si es que en el caso del usuario con CA, que tenga ese acceso a las letras siempre y que también pueda ir jugando, ¿cierto? Y viendo qué sucede y cómo suenan las letras, ¿ya? Otra cosa que pueden adaptar, por ejemplo, dentro de TD Snap, ustedes pueden poner una pizarra, ¿sí? Este video está en YouTube, pero para que se hagan una idea, ¿sí? Me voy a saltar el tutorial, les quiero mostrar la pizarra solamente. Entonces esto yo puedo ponerlo dentro del sistema de comunicación y puedo incluso hacer que el niño con su dedo haga y escriba en su mismo sistema de comunicación, en su tablet, por ejemplo, o puedo también hacer esto con otros métodos de acceso, ¿sí? Para que también conozcan esta opción, existe, ¿ya? Y por último, la lectura autoseleccionada. ¿Qué significa esto? Que el niño elija qué quiere leer, ¿sí? Que explore los libros de forma individual. La exploración individual del sistema de comunicación en sí. Dejar al niño que vea, que explore, que vaya, que presione el sistema de comunicación es sumamente importante para que exista las ganas de utilizarlo y ese niño sienta que el sistema es de ella o de él, ¿ya? Y lo mismo pasa con la lectura autoseleccionada. Nosotros debemos entregar la independencia de que el niño tenga acceso a poder elegir qué leer y explorar un libro. ¿Qué pasa con los usuarios de CA que muchas veces tienen limitaciones, ¿cierto?, motrices? Que cómo los adultos no van y le adaptan un libro, sino que como no puede ir a buscarlo y creen que muchas veces creen que no entiende falsamente, no les leen y no les acercan los libros y tal vez nunca ha visto un libro y tiene 5 años, ¿ya? Entonces, nosotros debemos preocuparnos de entregar estrategias para que puedan elegir el libro y enseñarles dónde están y cómo pueden hacerlo de forma independiente. ¿Ya? Nosotros vamos a comentar el libro y siempre deben tener su SAC al lado, su sistema de comunicación, para que me puedan comentar sobre el libro. ¿Ya? Aunque no quiera comentar, el sistema de comunicación siempre al lado. El libro, el sistema, ¿ya? A la par, para que pueda ir comentando y yo también modelando algunos comentarios que le puedo hacer. Por ejemplo, uy, me gusta mucho que te guste leer, por ejemplo, qué hermoso tu libro, ¿sí? O yo quiero más, o siguiente página, y puedo ir modelando como, ya ahora pasamos a la siguiente página, yo puedo ir modelando todo lo que está en mi sistema de comunicación mientras el niño está explorando el libro y yo le voy haciendo comentarios o le voy leyendo un poco, ¿ya? Por ejemplo, este es un libro adaptado para alguien que su motricidad no le permite mucho desplazar o
o separar las páginas del libro cuando lo necesita. ¿Sí? Entonces así le queda más fácil pasar páginas y explorar el libro de forma independiente. Este es un libro que está adaptado, por ejemplo, al braille. ¿Ya? Hicieron una adaptación al braille ahí, es cierto, de la familia, para que la niña también pudiese tener acceso a la lectoescritura. Este es un cuento que funciona en una pantalla o en una tablet. Yo hice este cuento que son los gustos de Peppa Pig, por ejemplo, porque tengo un fanático de Peppa Pig, pero increíble, ¿sí? Y yo creé un cuento que le interesara, porque también quería que explorara un poco, que se exponiera a la lectoescritura y yo enseñarle la palabra gustar, ¿sí? Entonces creé este cuento en BoardMaker 7, ¿ya? Que lo podía usar en una tablet. Y acá este mismo BoardMaker 7 hice otro cuento para un alumno con ciertas dificultades visuales e hice un cuento que pudiese funcionar con seguimiento ocular. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño puede prácticamente leer solo el cuento, porque puede ir hacia atrás, hacia adelante, explorando el cuento, porque como no puede pasar página, pero sí puede pasar página con los ojos, entonces yo adapté el cuento para eso, para que pudiese explorar el cuento por sí solo. Y también tiene leer página, entonces el mismo sistema le puede leer el libro. ¿Sí? Ya no es necesario que yo le vaya leyendo, tal vez yo le voy a ir haciendo comentarios con su sistema de comunicación al lado y también permitiendo que me diga algo con su sistema de comunicación. ¿Ya? Pero siempre el libro, el sistema, no lo olviden. ¿Ya? Les voy a mostrar ese cuento si nos queda tiempo. Entonces acá, por ejemplo, él está utilizando un libro que fue también creado en BoardMaker 7 y está leyendo solito su libro, ¿sí? Y él está usando un sistema de seguimiento ocular para acceder de forma independiente a la lectura, es tener una lectura autoseleccionada, ¿sí? Detrás de la puerta está el oso. Y él va pasando páginas, ¿sí? ¿Está dentro del reloj? Y yo dentro de mi biblioteca de BoardMaker puedo tener varios libros y enseñarle a llegar ahí La y que serpiente, mi elija amor. cualquiera, por ejemplo. No, ¿Ya? dijo la serpiente. ¿Está en el piano? ¿Sí? Bueno, y así, él está entonces explorando su libro solito, ya con su sistema con acceso visual. Y ese tipo de adaptaciones finalmente va a ser lo que necesiten los usuarios deseados, que nosotros finalmente podamos hacer todo lo necesario para que también puedan participar de las actividades de las que se benefician, como todos los niños o todas las personas que están aprendiendo a leer y a escribir. Pero siempre nos debemos enfocar en exponerlos al mundo escrito, sobre todos los usuarios deseados, siempre. ¿Ya? Entonces acá les dejé como el periodo de prueba de BoardMaker 7 y acá un video donde lo explica mejor, ya para que se hagan una idea más clara para qué sirve o qué funciones tiene y dura 3 minutos, así es que lo vamos a ver ahora. Hi there. Do you work with Symbol Supported Resources in special education or AAC? Then you have to try BoardMaker 7. In the next 3 minutes, we're going to show you everything you need to know about this amazing tool. BoardMaker has been around for over 30 years and is used all over the world in more than 40 languages. Plus, BoardMaker 7 has over 45,000 symbols, the largest library available. All I have to do is open the BoardMaker 7 app and land on the dashboard. Click on New to create something from scratch or use one of the many templates. I'm going to show you how quick and easy it is to create a resource by customizing a template. I'll choose a template from the matching category. Now that it's open, I'll start by clicking the title and typing feelings. Next, I click on this button, type the word happy, and press Enter on the keyboard. This opens the symbol library,
where I can choose from all the symbols available to support this concept. I select the one I want, and it's applied to my board. Oh wow, that was fast! You also have the option to upload pictures or choose one from a web search. Or try browsing the symbol library by clicking the Symbols tab button and browse through a category. You might just see something that sparks an idea. Once you fill up your board, you can print, laminate, and you're ready to go. Now I can match my symbol to the word. Do you have a student who can't access paper? Don't worry, we have that covered too. With BoardMaker 7, you can make any resource interactive using it with touch, mouse, switch, or eye gaze on a computer, tablet, interactive whiteboard, or Tobii Dynavox device. And there you have it, the all-new BoardMaker 7, available in Windows, Mac, and Chromebook. And remember, where there's a symbol, there's a way. Looks like I need another cuppa. ¿Sí? Entonces, eso es finalmente BoardMaker 7. Ustedes pueden encontrar más webinarios de cómo usarlo en nuestro YouTube, en nuestro canal de YouTube, ya donde también van a encontrar esta capacitación ahí en unas semanas más. Entonces, el periodo de prueba dura 30 días, aprovechenlo, saquen el jugo a ese periodo de prueba, por favor, y creen todos los libros que puedan, ¿sí? Y aprendan a usar la herramienta, porque la verdad es que BoardMaker 7 es la única aplicación actualmente que existe para generar actividades para todos los alumnos, pero que tienen la posibilidad de adaptar todas las actividades en segundos para un estudiante que necesita alguna adecuación. Así que le va a ahorrar muchísimo tiempo. Además, pueden tener acceso a una comunidad global de más de 500.000 miembros. Hay como más de 90.000 actividades disponibles que ustedes pueden solo descargar y utilizar o hacer la modificación que quieran y no crear desde cero. Así como crear sus propios grupos. Por ejemplo, el grupo del Centro de Neurorehabilitación, y van a estar todas las actividades que hacen los terapeutas o todas las actividades que tiene la escuela. Entonces ya no hay que crear contenido por contenido, que ahí nos lleva la vida. ¿Sí? Así tenemos más tiempo para estar realmente enseñando y no tanto creando cosas. Eso permite BoardMaker 7. Ya, entonces recuerda, todos y todos nos encontramos en el aprendizaje de la lectoescritura sin excepciones. Ese camino va a ser más largo para algunos, más corto para otros, pero todos nos encontramos en aprendizaje, incluso yo, que finalmente, por ejemplo, siento que escribo muchísimo mejor que hace 10 años atrás. ¿Ya? La lectura emergente es todo el proceso previo a la instrucción directa de, ¿cierto?, la combinación de las letras del alfabeto y también ¿cierto? Para que esta lectoescritura emergente y tengamos todo este periodo de exposición que debe ser mayor incluso a 1000 horas, algunas veces en usuario sea integral y sea robusta y nos permita que el niño realmente después le sea muy fácil aprender a leer, es que tiene que estar, ¿cierto?, este desarrollo integral de la lectoescritura emergente en las 5 aristas que vimos el día de hoy. ¿Ya? Y recuerden que los niños con necesidades comunicativas complejas se benefician de las mismas actividades de sus pares, solo que puede que necesiten mayor tiempo de exposición y algunas adaptaciones para poder hacer lo mismo finalmente. ¿Ya? Así es que eso. Acá les dejo el periodo de prueba de TDSNAP, que fueron los sistemas de comunicación que estaban usando los niños en los videos que les mostré. Si es que no lo encuentran aquí, no desesperen porque lo pueden encontrar ¿sí? En el Instagram, en el link de nuestro Instagram, están todos los periodos de prueba. Así que ahí también pueden encontrar este y el de BoardMaker, etc. ¿Sí? ¿Dónde puedo seguir aprendiendo? Bueno, pueden descargar nuestras guías de comunicación aumentativa alternativa desde nuestra página web. ¿Sí? En documentos pueden encontrar nuestras guías. Hay 3 guías ahí. Y también en nuestro canal de YouTube, en donde vamos subiendo todos nuestros webinarios. Acá, recuerden, en el link de nuestra biografía de Instagram, pueden encontrar todos los periodos de prueba, inscripciones a capacitaciones, etc. Y si es que ustedes necesitan orientación en específico con una persona que ustedes tengan en mente, ¿sí? O tienen dudas específicas sobre algún dispositivo, sobre alguna cosa en especial, ¿sí? Pueden escribirnos en este QR de acá
y nosotros les vamos a poner en contacto directamente con nuestros partners. ¿Sí? Para nosotros estar en tantos países en el mundo, trabajamos con partners que son fundaciones, corporaciones, empresas, fundaciones con las que compartimos valores y son nuestros representantes oficiales en los distintos países en donde nos encontramos. Y aquí les dejo el nombre de ellos. El único que cambió, sí, en Chile y España es el mismo BJ Adaptaciones, pero ahora se llama Quinera, ¿sí? Que es el mismo YouTube que les comenté que estaban los videos de la familia del niño Philip. ¿Ya? Y muchísimas gracias por escuchar. Les dejo mi correo por si es que quieren conversar, quieren, no sé, agendar alguna reunión, necesitan alguna orientación. Mi correo es una puerta abierta para que puedan resolver todo lo que necesiten y yo les puedo ayudar con mucha felicidad y gusto, ¿sí? Así es que ahora voy a responder las dudas del chat. Voy a ver los comentarios que vi que llegaban algunas y lo vamos a dar por terminado este webinar, ¿sí? Ya, aquí pregunta Aileen cómo se consigue BoardMaker 7. Les dejé el link, les voy a devolverme el QR de BoardMaker para que lo puedan descargar, el periodo de prueba que dura 30 días, ¿ya? ¿Qué otras preguntas? BoardMaker se descarga en internet y se compra. Es una herramienta educativa que cada vez me pregunta Aileen, si es que BoardMaker se compra. Sí, tiene un periodo de prueba que dura 30 días, que eso es gratis, y después de esos 30 días te ofrece comprar la licencia. Sí, BoardMaker se puede, cuando uno lo compra, si es que quieren más detalles pueden ver los webinars de BoardMaker 7, como en detalle dónde funciona, cómo se activa, cuántas activaciones tiene, etc. Pero finalmente BoardMaker, una licencia de BoardMaker, sí, tiene acceso, pues se puede instalar en Chromebooks, en Windows o en iOS, y cada licencia tiene 2 activaciones. ¿Sí? Estas 2 activaciones no se pueden usar en simultáneo porque está pensado en que el niño tenga sí, que una activación sea para el usuario y el otro para quien le crea actividades, que sería como su maestro o su terapeuta. Y lo que está sucediendo ahora es que muchos centros educativos están adquiriendo BoardMaker porque realmente es la única herramienta que te permite hacer este tipo de adaptaciones por métodos de acceso y tan rápido y con una comunidad tan grande. ¿Ya? Entonces, eso. De hecho, hay familias incluso que compran para sus hijos BoardMaker porque lo ven tremendamente necesario y les ayuda muchísimo en su sistema educativo, porque finalmente una cosa es su sistema de comunicación y otra cosa son sus actividades académicas adaptadas, ¿cierto? No es que dentro del sistema de comunicación tengan que estar todas esas actividades curriculares, imagínense. No, ya, son 2 cosas diferentes. Entonces, esto es una herramienta educativa, ¿sí? Sí, aquí me dice Marta, ¿podría pasarme el título del video de cómo anexar una pizarra? Ah, sí, por supuesto. El video, mire, Marta, más fácil, si usted en YouTube busca pizarra TEDxNAP, le va a aparecer de inmediato el video tutorial. ¿Sí? Muchas gracias y gracias, me decían las otras 2 personas. Genial, entonces damos por terminado este webinario. Muchísimas gracias por su atención. Sí, y nos vemos próximamente en diciembre. Sí, ya vamos a estar publicando los webinarios de diciembre para que estén atentos y podamos todos seguir aprendiendo y entregando lo mejor para las personas con necesidades comunicativas complejas. Que estén todos muy bien y nos vemos en el próximo webinario. Chao, chao.